El 24 de julio de 1304, el rey Eduardo I de Inglaterra capturó la última gran fortaleza de resistencia contra el dominio inglés en Escocia, el imponente castillo de Stirling. Pero el rey no tuvo que asaltar el castillo para obligar a la guarnición a rendirse. Simplemente tuvo que amenazarlos con lo que quizás era el arma más aterradora de la era anterior a la pólvora. El trabuquete se considera la cima de la artillería mecánica en la era anterior a la pólvora. Durante más de un milenio, esta arma hecha de una simple palanca dictó el resultado de los principales asedios en Asia, Europa y Medio Oriente. El secreto del trabuquete, una palabra derivada del antiguo verbo francés trebuchere, que significa derribar o derrocar, está en su física. A diferencia de las máquinas grecorromanas como el onagro o la balista, que almacenaban energía de torsión en madejas retorcidas de tendones o cuerdas y energía de tensión en un arco, el trabuquete utiliza la gravedad y la ventaja mecánica de una palanca de primer grado. Utilizado desde la prehistoria, el principio matemático de la palanca fue quizás descrito por primera vez por el matemático griego Arquímedes en el siglo III a.C. La palanca es una máquina simple donde el fulcro o punto de apoyo se encuentra directamente entre el esfuerzo o fuerza aplicada y la carga. Esta configuración multiplica la fuerza, permitiéndote levantar objetos pesados con menos esfuerzo e invierte la dirección del movimiento. Esto puede ser bastante útil para levantar objetos pesados, pero también, por supuesto, puede usarse para lanzarlos. La magia del trabuquete está en la palanca. El trabuquete consiste en una viga de madera rígida montada sobre un eje elevado que sirve de pivote, el punto de apoyo. El pivote divide la viga en dos brazos de longitud desigual, un brazo corto en el que se aplicará la fuerza y un brazo largo que sostiene una onda que contiene la carga. La relación mecánica entre la longitud del brazo largo y la del brazo corto suele variar de 4 a 1 a 6 a 1. Cuando el brazo corto cae rápidamente a lo largo de una corta distancia vertical, el brazo largo describe un arco enorme, acelerando la punta rápidamente. Debido a que ambos lados del brazo rígido giran alrededor del mismo eje central, comparten exactamente la misma velocidad angular y aceleración angular. Sin embargo, debido a que las métricas lineales dependen directamente de la distancia desde el pivote, las magnitudes mecánicas aumentan linealmente con la relación entre los brazos. Es decir, el brazo largo con una proporción de 6 a 1 tendrá 6 veces la velocidad lineal y 6 veces la aceleración lineal de la punta del brazo corto. Sin embargo, la diferencia no es gratuita. Una proporción de 6 a 1 significa que intercambias fuerza por velocidad. La fuerza aplicada al brazo corto debe superar una enorme desventaja de palanca para girar la viga. Es decir, la fuerza aplicada tendrá que ser mucho mayor que el peso del objeto lanzado. Pero hay otro detalle. El objeto lanzado se coloca en una onda tipo látigo. A medida que el brazo principal gira hacia arriba, el proyectil se arrastra detrás a lo largo de un canal antes de acelerar más allá de la punta de la viga. Un gancho de hierro doblado, llamado gancho de liberación, se utiliza para asegurar que la carga se libere en el ángulo adecuado. Esto crea un segundo punto de pivote y un efecto de doble péndulo. La eslinga aproximadamente duplica la velocidad efectiva de liberación sin requerir una viga más larga. La máquina de palanca fue documentado por primera vez en la antigua China, entre los siglos V y IV a.C., en los escritos filosóficos y militares, llamados el Mozi. Curiosamente, el Mozi se basa en una filosofía que, entre otras cosas, se oponía a la guerra ofensiva, y el trabuquete descrito estaba destinado a ser utilizado en la defensa de ciudades. Llamado Pao, la máquina descrita no es exactamente lo que podrías imaginar. No utilizaba un contrapeso para aplicar la fuerza. Más bien, es lo que más tarde se llamaría un trabuquete de tracción, aunque ese término fue acuñado por historiadores militares modernos para diferenciar la máquina de otros dispositivos. En Europa, la máquina más tarde sería llamada mangonel. Utilizaba los principios matemáticos de un fulcro, un brazo largo y uno corto, y una onda, pero la fuerza se aplicaba haciendo que varios hombres tiraran de una cuerda. Dependiendo del tamaño de la máquina, podía requerir una tripulación de 20 hasta 250 hombres. Usando un brazo largo de aproximadamente 9 a 10 metros de longitud, ese trabuquete de tracción podía lanzar su proyectil, que pesaba entre 5 y 14 kilos, hasta una distancia de 90 metros. En comparación, una catapulta griega impulsada por tensión de aproximadamente la misma época podía lanzar una piedra más grande de hasta unos 45 kilos o más. Pero la ventaja del dispositivo chino es que podía dispararse mucho más rápido, hasta 5 o 6 veces por minuto. Mientras que el dispositivo griego estaba hecho para atacar fortificaciones, el dispositivo chino estaba hecho para defenderlas, y lanzar proyectiles más pequeños más rápido podría haber sido más efectivo contra los hombres.
Además, el Mozi describía el uso de troncos huecos con brasas encendidas como munición, un aterrador proyectil incendiario. Si bien los trabuquetes se usaban con mayor frecuencia para lanzar esferas de piedra talladas y pulidas, también se utilizaron históricamente para lanzar vasijas de barro llenas de grava afilada e incluso colmenas, así como proyectiles más innovadores como partes de cuerpos humanos y partes de animales para sembrar terror y enfermedades. Los secretos del dispositivo chino fueron llevados por grupos nómadas a lo largo de la Ruta de la Seda. En su obra del siglo VI d.C., llamada Miracula Sancti Dimitri, Los Milagros de San Dimitrius, Juan, arzobispo de Tesalónica, describe su uso en un relato de primera mano sobre un ataque a la ciudad bizantina de Tesalónica en el año 586 después de Cristo por fuerzas combinadas eslavas y ávaras que frecuentemente saqueaban tierras bizantinas. El arzobispo describe los dispositivos de los atacantes como estructuras de 4 lados que se estrechan, con cilindros pesados revestidos de hierro y grandes vigas de madera parecidas a casas, equipadas con ondas para lanzar piedras con un fuerte estruendo. Él escribe que, colgando de la parte trasera de estas piezas de madera, había ondas, y en la parte delantera, cuerdas fuertes con las que, al tirar hacia abajo y soltar la onda, lanzaban las piedras hacia arriba y con un fuerte estruendo. Y al ser disparadas, enviaban muchas piedras grandes, de modo que ni la tierra ni las construcciones humanas podían resistir los impactos. La ciudad resistió, descrita por el arzobispo como una defensa milagrosa. Sin embargo, se decía que las fuerzas eslavas y ávaras también habían devastado otros territorios y ciudades bizantinas, por lo que el dispositivo pudo haber sido más efectivo contra murallas defensivas menos formidables. Sin embargo, es posible que los dispositivos no fueran nuevos para los bizantinos. En su obra de 2000, The Invention of the Counterweight Trebuchet, un estudio sobre la difusión cultural, el autor Paul E. Chevedon señala que los eslavos ávaros no poseían la tecnología de máquinas de asedio mecanizadas cuando aparecieron por primera vez en los Balcanes en el siglo VI. En cambio, un historiador bizantino llamado Teofilacto Simacata afirmó que habían adquirido la tecnología de un soldado bizantino capturado en el año 587. Dispositivos similares fueron descritos en un relato de un monje llamado Abo Cernus durante el asedio vikingo de París en el año 885 después de Cristo. Cernus pudo haber sido quien acuñó el nombre mangonel, que en general significaba máquina de guerra, y algunos historiadores militares concluyen que este fue uno de los primeros usos de tales armas en Europa occidental. El autor Filippo D'Ambito escribe en una edición de 2015 de Medieval Warfare que los vikingos atacantes usaron sus mangoneles para lanzar 1000 vasijas de plomo fundido más allá de las murallas de la ciudad. En el relato, los franceses también construyeron un mangonel para defender la ciudad. Los vikingos finalmente fueron expulsados por un ejército de francos enviado para levantar el asedio. Los trabuquetes de tracción fueron utilizadas extensamente por ambos bandos en las cruzadas en Tierra Santa entre aproximadamente el año 1000 y 1300 después de Cristo, pero la tecnología de los trabuquetes mejoraría. Rudy Cano explica en una edición de 2013 de Military.com que el trabuquete de contrapeso fue inventado en la región del Mediterráneo a finales del siglo XII y fue adoptado en el norte de Europa y en zonas bajo control islámico. Hasta el día de hoy, los historiadores no pueden llegar a un consenso sobre si fue inventado en Europa o en el Medio Oriente. Tebaden teoriza, sin embargo, que el desarrollo del trabuquete de contrapeso probablemente comenzó en el siglo XI, que fue testigo de una mayor actividad militar en el Mediterráneo oriental, mientras el Imperio bizantino, los cruzados de Europa occidental y el sultanato de los grandes selyúcidas todos luchaban por el poder. Un relato bizantino del asedio de Semún, en 1165, describe el uso de lo que parece haber sido un trabuquete de gravedad. Los trabuquetes de gravedad se usaron en Tierra Santa, y el término trabuquete aparece por primera vez en la crónica de 1234, escrita de forma anónima y considerada una de las mejores fuentes primarias sobre las cruzadas, en referencia al asedio de Tiro durante la cruzada veneciana de 1124. El trabuquete de tracción podía ser construido y disparado relativamente rápido, pero requería retirar a un número significativo de tropas del campo de batalla para operarlo. Además, las personas que jalaban las cuerdas solo podían generar cierta cantidad de fuerza. El trabuquete de contrapeso, o de gravedad, reemplazó a quienes jalaban las cuerdas con una caja de contrapeso masiva llena de plomo, arena, rocas o tierra. El contrapeso a menudo estaba articulado, lo que permitía que la caja cayera directamente hacia abajo de manera vertical, maximizando la transferencia de energía potencial gravitacional. El peso tenía que levantarse usando un sistema de torno, lo que le daba a estas armas una cadencia de disparo mucho más lenta. Nuevamente, dependiendo del tamaño, un trabuquete de contrapeso podía lanzar proyectiles de hasta 500 libras. Tepidin explica que el trabuquete de contrapeso
representa la primera utilización mecánica significativa de la energía gravitacional. El poder de estas máquinas se ilustra con el nombre de un gran trabuquete, utilizada en el asedio de 1185 a la ciudad bizantina de Tesalónica por los normandos del reino de Sicilia. Su máquina más grande se llamaba la hija del terremoto. Los trabuquetes de contrapeso fueron famosas por ser utilizadas por ambos bandos a finales del siglo XII, durante la Tercera Cruzada, para asaltar las murallas de la ciudad de Acre, que entonces estaba en manos de los sarracenos. La ciudad estaba defendida por murallas de hasta 12 metros de altura y unos 3.5 metros de grosor. Un relato del siglo XII sobre la cruzada titulado Itinerarium Regis Ricardi, o El itinerario del rey Ricardo, dice: el rey de Francia se concentró en construir máquinas de asedio y colocar catapultas de contrapeso en lugares adecuados. Él organizó que éstas dispararan continuamente día y noche. Tenía una excelente que llamó mal vecino. Los turcos en la ciudad tenían otra que llamaban mala pariente, y a menudo la usaban para destrozar a mal vecino con sus violentos disparos. El rey seguía reconstruyéndola hasta que su bombardeo continuo destruyó parcialmente la muralla principal de la ciudad y destrozó la torre maldita. La más grande de las máquinas de los atacantes fue descrita en Regis Ricardi. Había una trabuquete que se había construido con fondos comunes, a la que llamaban lanzapiedras de Dios. Un sacerdote, un hombre de gran probidad, siempre estaba junto a ella, predicando y recolectando dinero para su reparación continua y para contratar personas que recogieran las piedras para su munición. La máquina finalmente demolió la muralla junto a la torre maldita por una longitud de alrededor de 2 pértigas, aproximadamente 11 yardas o 10 metros. Desafortunadamente, las dimensiones exactas de la lanzapiedras de Dios nunca fueron registradas. Sin embargo, los defensores tenían una respuesta, explica el Regis Ricardi. Había muchas trabuquetes en la ciudad, pero uno de ellos no tenía igual por su construcción masiva y su efectividad y eficiencia para lanzar enormes piedras. Nada podía resistir el poder de esta máquina. Lanzaba enormes proyectiles de piedra lanzados con gran violencia a gran distancia. El golpe destrozaba todo lo que alcanzaba. Si las piedras no encontraban ningún obstáculo al caer, se hundían un pie en el suelo. La máquina golpeó una de nuestras trabuquetes y la hizo pedazos, o al menos la dejó inutilizable. Sus disparos también destruyeron muchas otras máquinas de asedio o rompieron lo que alcanzaban. Su disparo tenía tanta fuerza y sus golpes eran tan efectivos que ningún material o sustancia podía soportar el impacto insoportable sin dañarse, sin importar lo sólido o bien construido que estuviera. El asedio duró casi 2 años. Y aunque los trabuquetes hicieron brechas en las murallas, los atacantes nunca pudieron aprovecharlas para tomar la ciudad. La guarnición finalmente se rindió en julio de 1191. Los trabuquetes de contrapeso también cambiaron las reglas del juego en Oriente. Cuando el emperador Yuan, Kublai Khan, tuvo dificultades en un largo asedio para tomar las ciudades de la dinastía Song, Shanyang y Funcheng, usando trabuquetes de tracción, reclutó a ingenieros musulmanes, Ismail y Al-Adin, de Persia, para construir enormes trabuquetes de contrapeso. Las máquinas lanzaban piedras de 300 libras a distancias sin precedentes, destruyendo las torres de vigilancia de Shanyang y forzando su rendición. El asedio es interesante no solo por el uso de enormes trabuquetes de contrapeso, sino también por el uso de las primeras armas de pólvora, cuyo desarrollo con el tiempo haría que el trabuquete, después de un milenio de uso, quedara obsoleto. Pero el trabuquete aún no había alcanzado su punto máximo. En 1286, el rey Alejandro III de Escocia murió tras caerse de su caballo. Su única heredera, una nieta de 3 años, murió antes de poder ser coronada. Al quedarse sin heredero y tratando de evitar una guerra civil, los escoceses recurrieron a la corona inglesa, al rey Eduardo I, para que arbitrara las pretensiones rivales. Pero Eduardo I buscó controlar el reino él mismo a través del hombre que puso en el trono, Juan de Balliol. Escocia se rebeló y formó una alianza con Francia, y Eduardo decidió invadir. Luego, Mel Gibson hizo una película en la que todos usaban faldas escocesas unos 300 años antes de que la gente las usara, y la batalla del puente de Stirling fue representada sin un puente. Eduardo derrotó a las fuerzas de Wallace en la batalla de Falkirk el 22 de julio de 1298. Y aunque ya no hubo más batallas campales, la resistencia continuó. En mayo de 1303, Eduardo I emprendió una campaña, llevando un ejército de unos 7.000 infantes y 1.000 jinetes para reconquistar el reino, ganándose el sobrenombre de El Martillo de los Escoceses. El castillo de Stirling, que había sido el centro de la administración de Alejandro, era uno de los más formidables del reino, situado en lo alto de un promontorio rocoso y rodeado de acantilados en 3 de sus lados. Los escoceses habían abandonado el castillo después de Falkirk, pero el castillo fue recuperado en un asedio por fuerzas rebeldes escocesas en 1299.
Pero para 1304 la resistencia se había derrumbado en gran medida, y muchos nobles escoceses, cansados de la guerra, se habían rendido. Como símbolo de la campaña, Roberto Bruce, quien había sido uno de los caballeros que ayudaron a recuperar el castillo en 1299, se había sometido a la autoridad de Eduardo, y ahora traía máquinas de asedio para apoyar el asedio de Eduardo. El castillo, con una guarnición que las crónicas contemporáneas cifran en solo 120 hombres, bajo el liderazgo de un caballero llamado Guillermo Oliphant, enfrentó la ira del martillo de los escoceses. La pequeña guarnición ofreció una defensa sorprendentemente enérgica. En un momento, el propio Eduardo fue alcanzado por una flecha que se incrustó en su armadura. Los trabuquetes de Eduardo usaron munición de plomo creada al quitar los techos de plomo de las casas cercanas. Aún así, los defensores se negaron a rendirse. Finalmente, Eduardo ordenó la construcción de una nueva máquina de guerra. Los detalles de la máquina que llamó Lobo de Guerra solo fueron descritos superficialmente. Un cronista señaló que se necesitaron 5 maestros carpinteros y 45 obreros más durante 3 meses para construir el trabuquete. Otras fuentes medievales mencionan que cuando el trabuquete fue desmontada, sus piezas tuvieron que ser transportadas en 30 carretas. El sitio web medievalchronicles.com señala que estimaciones modernas dicen que el trabuquete habría tenido entre 90 y 120 metros de altura, lo que la convertiría quizás en la más grande de toda la historia. Los registros reales muestran que el costo de pagar a los trabajadores alcanzó la astronómica suma de 40 libras esterlinas. Eduardo mandó construir la enorme máquina a plena vista para que la guarnición pudiera ver a lo que se enfrentaban. El Lobo de Guerra fue terminado a mediados de julio de 1304, pero antes de que pudiera ser desplegado, la guarnición se rindió. Existen varias explicaciones sobre lo que finalmente llevó a la guarnición a rendirse, pero el cronista Walter de Gisborough sugiere que fue simplemente la visión del Lobo de Guerra lo que los convenció de la inutilidad de su causa. Pero entonces ocurrió el giro más extraño. Eduardo se negó a permitir la rendición, o según otra versión, aceptó la rendición, pero luego obligó a algunos de los hombres de la guarnición a regresar al castillo hasta que pudiera demostrar el poder del Lobo de Guerra. Sir Walter de Bedwington, un observador contemporáneo, escribió: en cuanto a noticias, el castillo de Stirling fue absolutamente entregado al rey sin condiciones este lunes, día de Santa Margarita. Pero el rey ordena que ninguno de los suyos entre al castillo hasta que sea golpeado con su lobo de guerra, y que los que están dentro del castillo se defiendan de dicho lobo de guerra lo mejor que puedan. No está claro cuántas veces disparó el lobo de guerra, posiblemente solo una vez, destruyendo una torre de la puerta. La victoria de Eduardo no duraría. En 1306, Roberto Bruce lideró otra rebelión y finalmente derrotó al hijo de Eduardo, Eduardo II, en la batalla de Bannockburn de 1314, lo que eventualmente llevaría de nuevo a la independencia de Escocia. No hay registro de que el lobo de guerra haya sido disparado de nuevo. Fue, el final de una era. Incluso Eduardo había usado pólvora en el asedio al castillo de Stirling en 1304. Se puede decir que el lobo de guerra fue el último suspiro de una era que se desvanecía. 1000 años en los que la palanca y el punto de apoyo dominaron el campo de batalla. Los trabuquetes habían ganado y perdido guerras, dado origen y derrotado reyes, cambiado el mapa del mundo, cambiado las tácticas de la guerra. Habían ayudado a dar origen al Estado centralizado e incluso mejoraron nuestra comprensión de la mecánica para futuras tecnologías como los mecanismos de relojería, solo para ser relegados a la mera historia. Los que alguna vez fueron amos del campo de batalla, ahora solo se usan para partir calabazas. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy, History Deserves to be Remembered, y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy, History Deserves to be Remembered con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad de locals o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo.